Entonces hoy damos inicio a una serie llamada El Reino en la Tierra. Y el tema de hoy es uniendo cielos y tierra. Colosenses 1:15 al 20. Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios que invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Fueron qué? ¿Creadas qué? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en el que subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en ¿dónde? En la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, cuando escuchamos el tema de unir cielos y tierra, hoy por hoy se ha convertido casi en una frase cliché. Usted escucha mucho el tema profético: vamos a unir cielos y tierra, y estamos uniendo cielos y tierra. Pero ¿qué es eso de unir cielos y tierra? ¿Cuál es el real poder que tiene esto y cuál es su efecto? ¿Cómo se logra? ¿A través de qué y cómo se llega a ese qué? Entonces, la unidad del cielo y de la tierra entiendo que es un diseño de Dios. Cuando Dios crea el mundo espiritual, solo había un mundo. ¿Un mundo qué? Espiritual. ¿Y allí quiénes vivían? Pues los seres espirituales que fueron creados. Porque recuerde que el único que no tiene principio ni fin, pues es la Trinidad, es Dios en su esencia, no tiene ni principio ni fin, no tuvo un día de creación. ¿Ok? Pero el resto, todo lo espiritual también fue creado. Y era uno solo. Y vivían bien. Y Dios un día de deporte cogió y dijo: ay, no tengo nada que hacer, y cogió un poco de tierra y de barro y formó una pelotica gigante y dijo: voy a crear Marte y Júpiter y Saturno y Neptuno y la Tierra, y creemos una bola y el Sol y todo el asunto. Y se creó todo un sistema universal. Ya hubo un mundo ¿qué? Material. Pero eso hacía parte de un mundo ¿qué? Espiritual. Todo material pertenecía a un mundo espiritual. Eran un mismo lugar. Dios estaba en Júpiter, Dios estaba en Marte, Dios estaba en la Tierra, Dios estaba en el Sol, Dios estaba en todo lugar, porque el mundo espiritual era uno solo. Cuando Satanás cae, Satanás es expulsado del cielo. ¿Ok? ¿Y a dónde cae? A la tierra. A la tierra. Y ahí voy a dar introducción entonces al tema. Ahora, ¿dónde se dañó el diseño de la unidad? Cuando el hombre cae. No cuando Satanás cae, cuando el hombre cae. Porque ya no estaban cielos y tierra como uno solo, sino que el pecado distanció al cielo de la tierra. Eso quiero que lo tenga muy claro. Porque el cielo se distanció de la tierra por el pecado. Y voy a decirle algo: si el cielo está distanciado de usted, algo está pasando. Voy a volverlo a repetir: si el cielo está distanciado de usted, algo está pasando. Si el reino del Señor, si el reino de Dios no ha venido a su casa, a su vida, a su entorno, algo pasó.
Algo está separando ese Dios de su tierra, ese reino de su tierra. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ahora no haya, ay Señor, culpa, culpa, culpa. No, vamos a analizar bien qué es lo que está sucediendo. ¿Qué dice el texto 15? Dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo se imagina usted a Jesús? Yo me imagino que si yo le pongo a hacer un dibujo de Jesús, usted me pinta un tipo, bueno, yo como me lo imagino, un tipo alto, barbado, peludo, porque los israelitas generalmente son velludos. El caso es que cuando Pablo escribe que Jesús es la imagen del Dios invisible, no se refiere a una imagen corpórea. Porque todos leemos y decimos, pues claro, Jesús bajó y es la imagen de un Dios que no vemos. Pero Pablo realmente estaba hablando y diciendo que cuál era la imagen de ese Dios invisible. Y no se refería a lo que Jesús era físicamente. Cuando Pablo describe a Cristo, suscribiendo que esa era la imagen, no se refiere a su físico. ¿Se refiere a qué? ¿A qué? A su esencia, a su espíritu. Pablo estaba manifestando el espíritu de Cristo, o lo estaba ilustrando en ese momento. Ahora, ¿quiénes han visto a Jesús en su espíritu, en su esencia? ¿Alguno aquí ha visto a Jesús en su esencia original? ¿En sueños, en visiones? ¿Nunca? ¿Sí? ¿En algún sueño? Ok. Resulta que para ver a Jesús, y quiero que se concentren, porque la vida de todos ustedes tiene que cambiar. Amén. Amén. Si la iglesia, perdónenme, pero si el evangelio, no la iglesia, el evangelio no nos cambia la vida, estamos perdiendo el tiempo. Amén. Si el evangelio no cambia mi casa, mi familia, mis finanzas, mi historia, mi pasado, mi presente y mi futuro, estamos perdiendo el tiempo. Amén. Pero no porque Dios sea una pérdida de tiempo. Algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. Para poder ver yo a Jesús en su esencia, mi espíritu debe estar alineado con el espíritu del reino de Dios. Para poder ver la manifestación de la imagen del Dios invisible sobre la tierra, que es Cristo, yo debo estar alineado con el reino de Dios. Pablo vio más allá de un simple cuerpo habitado por un Dios sublime. Pablo le da el título de primogénito de toda la creación. Es como si Pablo insinuara que Jesús fue creado, porque dice, Él es primogénito de toda creación. De ahí se pegan algunas sectas para decir que Jesús es menor que el Padre y que el Espíritu y que fueron creados. No, Jesús no fue creado. Es primogénito en su esencia de no tener principio ni fin, porque fue el primero sobre el cual se posó toda una creación. Es el primogénito. Cambia esa palabra primogénito por fundamento de toda la creación. Es Jesús el fundamento, la piedra principal donde se fundó y se fundamentó toda la creación. Y dice el texto 15, que es donde estamos analizando, que Él fue el fundamento. Ahora pasemos al 16, mire lo que dice. Porque en Él fueron creadas todas, diga todas las cosas. Subraye ahí en la Biblia todas, márquelo, porque necesito que usted comprenda una verdad espiritual. Yo sé que usted esto no lo ha escuchado jamás. Si alguien lo escucha, me levanta la mano y dice, ay, sí, aquel fulano lo predicó. Estoy seguro y convencido que lo que le voy a decir nunca lo ha escuchado. Por eso le digo, marque ahí todas. Todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. Ahora, a mí me pareció impresionante. Yo he estudiado la Biblia muchos años,
pero cada día que estudio encuentro nuevas cosas. Y uno ha leído este texto y usted ha leído y uno dice, ay, todo por Él y para Él, Señor, gloria a tu nombre, y todo por Él y para Él. Pero no entendemos qué es todo. Todo fue creado por Él, en Él y para Él. En Él. Es decir, que sobre Jesús, sobre su Espíritu, el Espíritu de Cristo, está fundamentada la creación. Y no solo hablo de una creación terrenal, material, sino espiritual. Para Él. O sea que la creación fue hecha para el disfrute de Jesús. Y por Él. Es decir, que quien creó en el momento de la creación no estuvo solo el Padre, hágase la luz, hágase no sé qué, sino que Jesús con un canto celestial comenzó a crear. El mundo se creó bajo el canto. Por eso es fundamental la adoración para alinear mi espíritu con Él. Por eso la creación adora, porque extraña la voz de aquel que lo creó. Los árboles cantan, la tierra canta, adora, los animales adoran, porque ellos fueron creados bajo la música. ¿Me está entendiendo? Pero esa no era la revelación que le traigo es que cuando él dice que todas las cosas fueron creadas en Él, quiere decir que un personaje al que hoy reprendemos a todo taco y a toda hora, también fue creado en Jesús. Uno que para ese momento recibía el nombre de Luzbel. Hoy es el viejo Sata. Pero para ese momento Luzbel también fue creado en la esencia del primogénito de la creación. ¿Quién? Jesús. Todos nosotros tenemos una parte del Creador. ¿Amén? Amén. En una serie pasada les expliqué. Todos provenimos del interior del Señor. Jesús, en su esencia, toda la creación proviene de Él. Por lo tanto, ese ser que más tarde transgredió el reino de Dios por su desobediencia, Satanás, también proviene de Jesús. Todavía esa no es la revelación, no se preocupe. Ahora, si dice que en Él fueron hechas, esto indica que aún, como le digo, ese ser espiritual fue creado en Él, por Él y para Él. ¿Cuál era el trabajo de Luzbel? Adorar. Era el líder de la adoración en el cielo. Curioso, ¿no? Curioso. Pero si pensamos entonces que Luzbel también provino de la esencia de Jesús, y Luzbel, cuando ya se equivoca y toma su trono sobre la tierra y sobre los lugares altos, fue arrancado de Jesús. Escúcheme esto. Cuando Luzbel y todos los que caminaron con Luzbel allá arriba decidieron apartarse, fueron arrancados de Jesús. ¿Y fue lanzado a dónde? A la tierra. Como queda ese vacío espiritual, porque en el mundo espiritual no pueden haber vacíos. Por eso le digo, si el reino de Dios no está unido con su tierra, algo pasa. Hay un vacío que hay que llenar. Sea que debe traer santidad porque hay pecado, sea que haya que traer corrección porque hizo algo equivocado, un error. Pero en este caso, la esencia de Jesús quedó incompleta. La persona de Jesús, el fundamento de la creación, quedó incompleta. Entonces fue cuando el Padre dijo, no, esto no puede ser así. Y se echa el cabezazo y dice, voy a crear al hombre.
y el hombre será el que vuelva a unir cielos y tierra. El espacio vacío de la esencia creadora de Jesús fue reemplazada por el hombre. Y el hombre fue puesto en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que se cumpliera nuevamente la unidad de los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre no había pecado. Era un ser hecho igual que los ángeles, nada más que de carne y hueso. Y fue puesto sobre la tierra, y la tierra seguía unida como uno solo, cielos y tierra. Pero Satanás lo entendió. Por eso Satanás tenía y tiene como misión principal dañar y vulnerar al hombre para que el reino de Dios se separe de la tierra. ¿Cuál es ese diseño? ¿Cuál es el diseño que Satanás daña? Pues ese, que un cielo y una tierra no estén unidos. Ahora usted dirá, bueno, ¿y qué es eso de que el cielo y la tierra estén unidos? Pues que la manifestación del cielo se evidencia en la tierra. La manifestación gloriosa del reino de Dios se manifiesta en la tierra. Por eso le digo, si nosotros no estamos viendo el reino de Dios en nuestra vida, algo está fallando. Y todos, absolutamente todos, tenemos algo que corregir. Todos. De lo contrario, no estaríamos sobre la tierra. El tercer punto, creo que no les enumeré los puntos. El primero es la imagen de Cristo, lo segundo es el fundamento de lo existente. Y el tercero, en Cristo habita toda plenitud. Ahora, mire lo que dice el verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y parece que Pablo está adorando al Señor. Esa es una palabra ¿de qué? De exaltación. Porque agradó a Dios que en Jesús habitase toda plenitud. Y uno dice, ay, qué palabra tan bonita, en Jesús habita todo, de Jesús es todo. Pero lo cierto es que aquí Pablo está lanzando o está hablando que Jesús, oigan, Jesús es la habitación de todo lo creado, sin transgredir. Ojo. Jesús es la habitación de todo lo creado, que no ha pecado ni es inmundo. Porque lo que ha pecado y lo que ha sido transgredido por la maldad no es pleno. Y dice que Él es la habitación de toda plenitud. Por tanto, quiere decir que en Jesús habita la creación que no se transgredió. Yo espero que usted me esté entendiendo y no diga, yo no le estoy entendiendo ni papa. Jesús, el Espíritu de Jesús, es la habitación donde mora toda la plenitud de la creación original, excepto todo lo que se corrompió. Por eso Satanás tuvo que salir del cielo, porque no cabía dentro de la santidad ni dentro de la habitación santa llamada Cristo. Por eso es que alguien que está en pecado o alguien que así no está en pecado arrastra una iniquidad de pecado del pasado, de sus familias, de sus papás, de sus abuelos, no ve el reino de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿por qué mis hijos son así? ¿Por qué mi marido? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pues ¿por qué? Porque hay algo que divide el reino de Dios y mi tierra. Algo
está fuera de la habitación de Jesús, donde habita toda la creación. Y eso hay que corregir. Entonces yo quiero que usted se vaya haciendo preguntas en este momento. ¿En dónde o qué debo unir? ¿Qué parte de mi tierra está distanciada del reino? Porque a veces vemos el reino de Dios solo en la iglesia. Cuando adorábamos, ay, llorábamos y qué bendición, y sentí el escaramuceo y el calorcito y rico y bonito y el Señor se movió y no más. Nada más. Entonces, ¿en qué áreas usted requiere que el reino de Dios se vuelva a unir con su tierra? ¿Y qué es lo que la tiene distanciado de ese reino? Por una razón se debió redimir a la tierra. Por una razón debieron mandar a alguien que hiciera un sacrificio eterno para redimir del pecado y de la maldad. Si Jesús mismo, ojo con esto, no hubiera sido la ofrenda de sacrificio, no hubiéramos podido acceder a ese Cristo. Si el mecanismo hubiese sido otro, no hubiéramos podido acceder a Cristo. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo la habitación que debía abrir la puerta para que aquel que fuera pecador, redimido, pudiera volver a entrar. No solamente es porque es que es la sombra, entonces Jesús es el Cordero, y entonces el Cordero del Antiguo Testamento, derramamiento de sangre, no solo eso. Es porque debía ser el mismo Cordero, la misma habitación, la misma esencia original de la creación, que hablamos también que era amor, porque Jesús es amor, Dios es amor. Debía abrir la puerta, y la puerta dice ahí más adelante que se reconcilia al mundo ¿con qué? Con la sangre de Cristo. Más adelante dice. Pero fue el mismo Jesús que debía la misma habitación de donde salió lo que fue creado por la maldad, de donde salió esa misma habitación, tenía que hacer algo para volver a abrir sus puertas, pero que en la puerta hubiera algo que transformara y pudiera volver a su interior. Entonces, le quiero decir algo. Creer en Jesús le trae salvación. Pero si usted no vuelve a habitar la habitación donde usted fue creado, donde el diseño de la familia fue creado, donde el diseño de los hijos fue creado, no van a haber cambios. No va a haber un cambio. Usted debe retornar a la habitación de donde un día salió. Cuando Jesús fue crucificado, recordemos que Jesús, dijo Pablo, es la imagen del Dios invisible. Cuando Jesús fue crucificado, lo golpearon, lo hirieron, lo escupieron, lo volvieron a golpear. Pero estando en la cruz, ya clavado, hicieron algo con él. ¿Qué pasó? ¿Cómo más lo hirieron? En el costado. Y dice que cogieron e hirieron su costado. Oiga, que usted, mire, usted lee esa historia y usted nota que eso sobresale aún más que los mismos clavos. Usted dice, pero ¿por qué lo atravesaron? Si es que la muerte era la crucifixión. No había que matarlo antes de. O sea, no había por qué, porque igual se iba a morir. La muerte era la crucifixión. ¿Por qué tratar de matarlo o herirlo de muerte si igual se iba a morir? ¿Alguna vez se ha planteado esa pregunta? Lo cierto es que la creación, recuerde lo que le enseñé en la serie del amor, la creación proviene ¿de dónde?
del interior de Dios. Y aquí, en la crucifixión, tenía que darse la ruptura eterna de algo. Una ruptura para siempre, por una razón. Y aquí le voy a revelar, si usted alguna vez no se ha hecho esa pregunta, yo la tuve toda la vida. Pero por una razón, Satanás no se puede arrepentir. Por una razón, los ángeles que se equivocaron y cayeron no pueden hallar gracia. Por una razón, no hay salvación para ellos. Y por una razón, si se ha planteado también la pregunta, los ángeles que nunca pecaron, jamás pecarán. Porque cabe la pregunta, y uno dice, ¿qué tal no haya por allá un ángel también que se le tuerzan las chupas? Y resulte el infierno 2. ¿Sí? Uno no sabe. Usted no se ha preguntado eso, porque un ángel después de eso dijo, sí, ese Dios es como injusto, me voy. ¿A quién se va conmigo? Y abre infierno, bahía, infierno. ¿Sí? Por una razón, eso no puede suceder. Porque ese roto en el costado de Jesús, que eso ya ocurrió, recuerde que esta es la figura física, pero eso ya ocurrió en el mundo espiritual. Jesús ya había sido crucificado, Jesús ya había sido golpeado, Jesús ya había sido vulnerado, a Jesús ya le habían atravesado el costado allá arriba. Cuando Satanás cae, se dio el evento de la crucifixión. Su costado fue atravesado. Y por eso hubo una separación del mal y del bien. Por eso Satanás no puede volver a la habitación de donde salió. Porque Satanás salió de su interior. Fue expulsado. Sangre y agua salió. Satanás salió cuando fue crucificado allá, fue roto su costado. De su interior la maldad salió. ¿Me está entendiendo? Por esa razón, lo que no salió quedó adentro. Por esa razón, lo que no salió quedó adentro. Los ángeles que no pecaron nunca caerán. ¿Cuál fue la puerta? El fruto. Satanás comió, abrió la puerta, pecó, vino la maldad, salió de la habitación. Pero los que ya no pecaron, allá quedaron. Ahora, ¿qué pasa con el ser humano? Satanás vulneró esa creación. Dañó al hombre, lo hizo pecar, se dividió el cielo y la tierra. El hombre salió de una habitación llamada Edén. No sé si me está entendiendo. Salió de una habitación llamada Edén, donde en Edén estaba unido el cielo y la tierra. Edén es figura de Cristo. El Edén es figura de Cristo. Si usted estudia los ríos, si usted estudia el fruto, si usted estudia los árboles, el de la ciencia del bien y del mal y de la vida, usted va a encontrar a Jesús pintado en el huerto del Edén. Entonces, cuando el hombre falla, se separa el cielo y la tierra. Y salen de la habitación. Pero recuerde que el hombre era el diseño que Dios había, un plan B que Dios había establecido. ¿Para qué? Para que el cielo y la tierra estuvieran unidos. Pero como Dios no es bobo, Él ya sabía que Satanás iba a hacer algo para dañar eso. Y por eso se dio un sacrificio antes de la fundación del mundo. Y por eso en Génesis 3:15 le da la primera promesa redentiva al hombre. Él te herirá en el calcañar, pero tú la herirás en la cabeza. La primera promesa redentiva. Y entramos al tema que nos compete, el verso 20. Dice, y por medio de él
reconciliar consigo, oiga, ¿por medio de quién? De Cristo. De Cristo. Ojo con esto. Por medio de Cristo, reconciliar consigo. Ojo, quiero que me entienda, porque esta es la verdad para que su tierra se una con el reino de Dios. Si usted está cansado, llevado, agotado, me mamé de caminar como estoy caminando, me mamé de caminar con mi familia, de ver a mis hijos así, de ver a mi mujer así, a mi esposo así, a mis papás así. Algo hay que hacer. Y le tengo que decir algo. Mire lo que dice: y por medio de Cristo reconciliar consigo mismo. Es decir, que Jesús está incluido, consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Entonces le quiero mostrar que cuando la maldad se gestó en el mundo espiritual a través de Satanás, se desprendió una parte de la plenitud de Cristo, eso ya se lo había dicho, y la tierra fue permeada con la maldad. El Padre pensó entonces en la manera de restablecer con el hombre. Satanás se adelantó y dañó ese plan, ¿verdad? Pero Dios sabía que como Satanás lo intentaría, él tendría no un plan B, sino un plan C. Y se lanza a Dios el plan C. Cuando el hombre viene a Cristo, después de su vida de pecado, es salvo, ¿verdad? Es salvo. Pero si de la misma manera, ahora pregunto, aquí ¿quién es salvo? Levante la mano. Yo creo en Cristo, yo hice la oración de fe. Ay, no, qué tristeza, le estoy predicando un poco de perdidos. Levante la mano con orgullo. Si de la misma manera que creemos para salvación, creemos esta próxima verdad que está escrita en primera carta a los Corintios 6:17. Si con esa misma fe creyéramos y nos posicionáramos en ese rol, la vida nos cambiaría. Primera carta a los Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Y tengo que decirle que usted es uno, ¿con quién? Con Cristo. Voy a volverle a repetir, usted es uno con Cristo. ¿Amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos son salvos? Levante la mano. Amén. Ay, vea qué bendición. Ahora sí, si me cambia la vida soy salvo, ¿verdad? Usted es salvo porque cree en ¿quién? En Cristo. Pero la Biblia dice que el que se une a Jesús, un espíritu es con él. Vamos a volver a leer Colosenses 1:20. Mire lo que dice. Santo, aquí es donde viene la palabra transformadora. Mire lo que dice. Y por medio de él, ¿quién? Ponga su nombre ahí. Y por medio de mí, por medio de Camilo, por medio de John, de Viviana, de Jennifer, de Cristian, de Mónica, de todos, ponga su nombre ahí. Dice, y por medio de mí. Ay, Dios mío, qué fastidio. Léanlo conmigo. Y por medio de Camilo. Diga usted su nombre. Y por medio de Camilo. Y consigo mismo. ¿Qué dice ahí? Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Le quiero decir algo. Si usted es salvo, usted es uno con Cristo. Si usted es uno con Cristo, usted es el mismo Cristo representado aquí en la tierra. Si usted es el mismo Cristo representado en la tierra, usted hace parte de la habitación de la creación. Amén. Y si usted hace parte de la habitación de la creación donde quedó lo perfecto y lo pleno, usted tiene la autoridad, el gobierno y el designio de unir los cielos y la tierra. Amén. Si usted es salvo, por eso le pregunto, si usted es salvo, levante la mano. Ahí la levantó. Usted es uno con Cristo. Cuando usted habla, usted debe hablar lo que Cristo habla. Amén.
¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús por allá en Mateo? No fue, no, creo que ese texto no lo dejé. En Mateo y en Lucas también, en Juan también está. Yo no hablo nada que no oiga del Padre, y no hago nada que no vea hacer al Padre. Si usted es uno con Jesús, usted sabe lo que debe de hacer. Bueno, y si no estoy ahí, ¿dónde hago? Pues vuelvo a la habitación. Así de simple. Ay, pero es que yo no puedo, algo está haciendo mal. Siéntese, yo le recomiendo a la gente que atiendo siempre, coja un cuaderno y analice qué estamos haciendo mal. Porque es que orar por orar y decir, Señor, cambia mi casa, mi familia, mi historia, eso no va a pasar nunca. Si usted no hace nada, nada va a pasar. Vayamos a Efesios 2, 5. Y le voy a decir qué es unir cielos y tierra. Y con esto voy concluyendo. ¿Qué es unir cielos y tierra? Ahora, unir cielos y tierra es lograr que el reino de Dios descienda, se establezca y se manifieste. ¿En dónde? En la tierra. Sobre la tierra. No tengo un cuaderno, pero bueno, los que entren a la escuela de entrenamiento espiritual ahí lo van a entender cómo funciona. Pero no es que el reino de Dios está allá, la tierra está aquí en el medio y el infierno está por allá debajo. La tierra está dentro del mundo espiritual y fue divorciada por el pecado. Por eso la manifestación de gloria no es visible para nosotros. Y tenemos, la iglesia está llamada a unir cielos y tierra. Le estoy dando una palabra poderosa que debe cumplir su efecto y surtir su efecto en su vida, en su familia, en sus hijos, en su historia. Dice Efesios 2, versos 5 al 7. Aún estando nosotros muertos ¿en qué? En pecados, nos dio vida ¿con quién? Juntamente, vea. Aún estando muertos nosotros en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. No fue que, oiga, vea esto, la vida ya está sobre la tierra, la vida eterna, y nos fue dada con la resurrección de Cristo. Solamente vinimos, creímos, aceptamos y la tomamos, pero la vida eterna ya está. La vida con Cristo ya está. No se gesta, ni se da, ni se pare en el momento de creer. Ya está la vida. ¿Ya? Con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo ¿qué? Vea lo que dice. Sentar en los lugares celestiales con Cristo. Aquí hay tres cosas. Uno, que nos dio vida juntamente. ¿Con quién? Con Cristo. Hay tres juntamente. Dos, nos resucitó juntamente con Cristo. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Le pregunto, ¿usted quién es? ¿Quién es usted? ¿Es usted un simple mortal que no manifiesta a Cristo? ¿O es usted un mortal con Cristo que manifiesta el reino? Hágase esa pregunta. Pero unir cielos y tierra es eso, estar sentados en los lugares celestiales, mirando hacia abajo y gobernando desde arriba. Siendo uno con Cristo, habitando en esa habitación donde habita toda plenitud, llamada Cristo, y restaurando el diseño de unir cielos y tierra que fue quebrantado por la maldad. Para cerrar, conclusiones. 1. La imagen de Cristo va más allá del hombre que murió y resucitó. La imagen de Cristo es la imagen que su espíritu logra ver alineado con Él.
A ese Jesús que usted conoce, a ese magnífico Jesús espiritual, es la calidad del alineamiento que usted tiene con Él. Por eso hay salvos, hay creyentes de creyentes, hay creyentes salvos, pero hay creyentes de reino. Porque la figura de Jesús se establece en usted de acuerdo al alineamiento que usted tenga con el reino y con Él. Lo segundo es que Cristo es la habitación en la que reposa toda la creación excepto la transgredida. Lo tercero es que somos el diseño redentivo que restituye la pérdida espiritual en el reino de los cielos para unir cielos y tierra. El hombre no es cualquier payaso, el ser humano no es el hobby del Señor, hoy no tuve que hacer y me puse a hacer un muñeco. El ser humano es el diseño redentivo de la tierra para unir nuevamente los diseños de la gloria con la tierra. Nuestro lugar no es en la tierra, sino en el cielo. Sí, caminamos acá, pero nuestro objetivo y nuestra meta es ocupar el trono que se nos dio y que muchos de nosotros no hemos ocupado. Debemos sentarnos al lado de Cristo porque fuimos sentados por el Padre allá, pero voluntariamente por el pecado o por la ignorancia cogimos y no, este trono no, yo me voy para abajo, y estamos gobernando en una iglesia de poder desde la tierra. Por último, somos uno con Cristo, y si en Él se une el cielo y la tierra, el cielo y nuestra tierra deben de unirse. ¿Cómo hago? Lo primero, debo reconocer qué fue lo que separó mi tierra del cielo. Hágase la pregunta. ¿Pequé? ¿Pequé? ¿Sobre qué camino estoy caminando? ¿Es una herencia? Porque le voy a decir algo. Por herencias pasadas, muchos no pueden entrar en el reino de Dios. Por herencias espirituales. Usted ve toda una familia salva, pero ninguna camina en el reino de Dios. Son salvos, pero no caminan en el reino. Por herencias pasadas. ¿Sabe por qué más? Porque nos vendieron un evangelio chichipato. Yo me crié en un evangelio chichipato. Buenas doctrinas, buenas bases, buena simiente, pero chichipato. ¿Nunca nos hablaron de esto? ¿No había revelación? Sí. No, sí había. Pero todo era ¿qué? Callado. Callado. Yo vi caminar a mi pastora en el reino de Dios. Y así, ella hacía descender los ángeles del Señor. No había culto que uno no sintiera algo, ¿sí o no? Pero ella nunca nos dio, ella siempre lo habló desde el punto de la conquista. Yo ya estoy aquí, usted trate de llegar como pueda. No era egoísta, simplemente nos enseñaron que todos teníamos que mordernos los codos para alcanzar algo en Dios, cuando la revelación debe ser pública, cuando si a mí Dios me da una revelación no es solo para mí, es para llevar a otros a la gloria. Entonces revisen qué está mal y vamos a orar. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, yo necesito